Bienvenidos a la Palabra Viva, a este momento de inmersión maravilloso, Amén. donde queremos que la palabra sea quien nos gobierne. Amén. Vamos a iniciar orando. Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús, Gracias, Rey Señor. soberano, Amén. Padre amado, venimos a exaltarte, Amén. a brindarte todo honor y gloria, Señor. Amén. Tú eres el único merecedor Amén. de toda nuestra exaltación, Señor. Amén. Señor, muchas gracias, Muchas gracias. por todas las misericordias recibidas. Amén. Bendecimos este espacio, Amén, lo Señor bendecimos. Jesús, en el cual deseamos Amén. que vengas tú a gobernar, Amén. que vengas tú a ser la cabeza, Amén. que vengas tú con tu espíritu a Amén. moverte libremente, Amén. a traer liberación a las familias, Amén. a traer dirección. Sí, Señor Oh, Jesús. Señor Jesús, amén. Amén, amén, Aleluya. amén. Vamos entonces, mami, a iniciar. Amén. Dice, momento de inmersión, martes, punto 5. Amén. Dice, Jacob representa la figura central en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Por lo tanto, los que luchaban por sus intereses, luchaban por los intereses de Dios. ¡Qué Amén. magnífico! José fue usado por el Señor para preservar la vida de la familia, Amén. pero fue Judá quien se posicionó directamente en la defensa de los intereses de Jacob, Amén. cooperando así con el cumplimiento de la voluntad divina. Amén. Aleluya. Vamos a ver Amén. los siguientes versículos, que son Génesis, mami, 43 del 8 al 9. Génesis 43 del 8 al 9 nos dice: Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y Amén. tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas si yo no lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, Oh, Señor. seré para ti el culpable para siempre. Amén. Y Amén. Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 5, mami. Dice: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, Amén. ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios Oh, delante de Señor Jesús. vosotros. Amén. Amén. Y vamos, mami, entonces a Salmos 78, capítulo 78, versículo del 67 al 68. Vamos El a ver qué dirección nos da el Señor. Al 68 nos dice: Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, en el monte de Sión, al cual amó. Amén. Amén, aleluya. Amén. Mami, tu porción. Amén. Bueno, gracias al Señor, porque dice, oh Señor Jesús, dice que José fue usado por el Señor para preservar la vida de la familia, pero Judá fue quien se posicionó directamente en la defensa de los intereses de Jacob, cooperando así con el cumplimiento de la voluntad divina, ¿cierto? Amén. Que a mí que me enseña este versículo, que el Señor quiere que así como Judá preservó y luchó por llevar a la descendencia al pueblo de Egipto para que pudiera seguir viviendo, para que siguiera siendo una descendencia, así el Señor hoy quiere contar con nosotros como Judá, Amén. como esos Judá, que nos levantemos al favor de la obra, Amén. a favor de los intereses del Señor. Amén. ¿Y cuáles son los intereses del Señor hoy? Es ganar el corazón del hombre. Así Es buscar que Cristo sea la cabeza de cada uno de nosotros, que Cristo nos encabece, Amén. que Cristo nos direccione, Aleluya. que en todo tengamos en cuenta al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús. que pagó ese precio por nosotros. Amén. Ese es el deseo del Padre, que el Hijo sea la cabeza de nosotros, ¿cierto? Amén. Que nosotros todo lo pongamos en manos del Señor y que luchemos porque todos disfrutemos de Cristo. Amén. Que mi lucha sea hoy porque otra persona también Aleluya. llegue a los pies de Cristo, también disfrute de ese Cristo maravilloso. Esa es la lucha que nosotros los hombres debemos tener por los intereses del Padre. Amén. Ganar a más hombres para Dios. Amén.
Amén, aleluya. A este punto el Señor me direcciona mucho a que nos dejemos usar, ¿cierto? Señor Jesús, Jacob amén. se dejó utilizar por Amén. el Señor y se dejó procesar tanto por el Señor que al final representaba ese gobierno de Dios, Amén. ese reino Ese de Dios. reino de Dios. Hay veces nos sentimos tan menospreciados que no vemos que cada uno de nosotros, Así es. dejándonos encabezar por el Señor, vamos a representar el reino de los cielos, ¿cierto? Amén. El Señor esta semana en el live nos decía algo maravilloso y es que nuestra patria es celestial. Es celestial, Nosotros tenemos el pasaporte de los cielos, Amén. ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos desarraigarnos y desapegarnos a este mundo como lo hizo Jacob, ¿cierto? Pero también como lo hizo José. José también Abraham. fue utilizado acá, Amén. ¿cierto? Dice, José fue usado por el Señor para preservar la vida de la familia. De la vida, amén. Amén. Entonces el Señor nos llama a que tomemos esa posición madura como Jacob, Así pero es. también a que seamos usados para preservar la vida Amén. de nuestra familia, Amén. para que sepamos que el Señor también nos mira con familia completa. Sí, amén. El Señor no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Pero así yo es. necesito tomar la actitud de José. Amén. Que José se dejó gobernar por la visión, se dejó Amén. gobernar por la palabra de Dios. Amén. Que hoy tengamos tal actitud. Y el tercer ejemplo que nos muestra acá es Judá, ¿cierto? Judá. Cómo se dejó también usar por el Señor. ¿Cómo se usa? Hay veces Señor, pensamos úsanos. que tenemos que desde nuestra cuna ser aptos para el Señor, ¿cierto? No. Pero Judá era el cuarto hijo, humanamente no era posible que él tuviera esa primogenitura, pero él cambió de actitud, ¿cierto? Sí. Y él luchó por los intereses de su padre. Amén. Y allí mismo estaba luchando por los intereses de Dios. Amén. O sea que no prevaleció en él sus propios intereses, No. sino que él sabía Señor que la Jesús. bendición ya había sido dada para su casa y él tenía que preservar ese linaje. Entonces, Amén. gracias a Dios porque dice, Judá, quien se posicionó directamente en la defensa de los Directamente. intereses de Jacob, cooperando así con el cumplimiento de la voluntad divina. Amén, El amén. Señor tiene una voluntad Amén. para los nuestros, para nuestros vecinos, para nuestra casa, y nos está llamando primeramente a nosotros. Amén. Amén. Claro, amén. Amén. Vamos entonces con el siguiente Seamos punto, como mami. Judá, que seamos como Judá. Léelo, por favor. Amén. Entonces busca Génesis 12, dice, punto 6 de la inmersión en la palabra, dice, el Señor llamó a Abraham y prometió que haría de él una gran nación. Amén. De Abraham vino Isaac y luego Jacob, que se convirtió en Israel. Por lo tanto, ¿quién luchara para que la representación de Dios por medio de Jacob se mantuviera en la tierra, en realidad representaba los intereses de Dios en la tierra? El Amén. Señor, bueno, vamos a disfrutar Génesis capítulo 12 del 1 al 3 que dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, Señor Jesús. te bendeciré, Amén. engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué porción tan maravillosa. Amén. Que Abraham tuvo un llamamiento. Dice, el Señor llamó a Abraham y le prometió. Cuando Dios nos llama y nosotros oímos el llamado, Amén. hay una promesa para nosotros cuando oímos la voz del Señor. Cierto. El Señor que quiere que hoy nosotros seamos esos Abrahames de hoy. Amén. Anteriormente un hombre que creyó en el Señor, pero esta palabra que nos trae a que el Señor quiere que hoy nosotros seamos esos Abrahames que oímos el llamado del Señor. Así es. Y mire, y que Él nos promete una herencia, que prometió que haría de él una gran nación. Aleluya. Y por Abraham hoy somos benditas todas las familias de la tierra, todas las familias constituidas bajo la bendición del Señor, ¿cierto? Amén, aleluya. Entonces, qué bendición. Mire que quiere el Señor que hoy nosotros escuchemos este llamado que Dios nos está haciendo.
nos está haciendo que tomemos su palabra, que Amén. tomemos una porción de su palabra para ayudarnos, para librarnos, para sanarnos, para darnos una esperanza. Amén. De verdad que nosotros tenemos que ser esos Abrahames de hoy, que Abraham no podía andar sin la presencia del Señor. Señor. Eso es lo que hoy el Señor quiere formar en nosotros, Amén. quiere hacer en nosotros. Que nosotros no vivamos sin la presencia del Señor. Amén. Que sepamos que lo necesitamos a Él. Cada paso que demos necesitamos caminar con el Señor. Amén. Pero esto no solamente para nosotros, ¿cierto? Sino para nuestra casa. Mire, por Abraham haber creído, Isaac, Jacob recibieron la herencia. Así es. Y así fue la descendencia, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor? Busca el reino de Dios y tu justicia, ¿cierto? Sí. Hay que buscar al Señor primeramente, hay que poner la mirada en el Señor. Amén. Él quiere bendecirnos a nosotros y a nuestras familias, transformarnos. Amén. Amén, aleluya, porque el Señor llamó a Abraham. Amén. ¿Cierto? Ese querer siempre van a ser del Señor. Amén. El Señor Siempre. es quien nos busca. Sí, amén, El Señor siempre. es quien nos llama. Amén. El Señor es que busca que nosotros seamos bendecidos. Entonces, Amén. gracias al Señor por ese llamado. Amén. Hoy el Señor quiere que tengamos un corazón como el de Como Abraham, el de Abraham, que escuchó esas palabras, ¿cierto? escuchó Que el llamado. no fue indiferente a las palabras del Señor. Así es. Entonces, gloria al Señor, que no seamos indiferentes, Amén. que siempre busquemos volver a la presencia Amén, de Dios, Señor ¿cierto? Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que cada uno de nosotros nos levantemos Amén. para luchar por los intereses de Amén. Dios, ¿cierto? El Señor quiere que seamos esforzados, que seamos aquellos que miramos la tierra como esa promesa que el Señor nos dio, Amén. que veamos a las personas como ese tesoro invaluable que Amén. necesita Así es. ser encabezada por Cristo, que Amén. necesita que el gobierno del Señor llegue. ¿Y cómo va a llegar el gobierno del Señor? A través de nosotros, a Amén. través de una persona que se levanta Amén. con osadía y valentía y dice, Señor, queremos sujetar la tierra para ti, ¿cierto? Amén. Dice, quien luchara por la Quien luchara. representación de Dios por medio de Jacob se mantuviera en la tierra. En realidad representaba los intereses de Dios en la Amén. tierra. Señor Jesús, gracias Amén. al Señor, porque cuando nosotros buscamos conocer cuál es la voluntad del Señor, Amén. nos levantamos en una actitud de búsqueda, de Amén. lucha, de insistir en Amén. que el Señor pueda venir a gobernar. Así Entonces, es. gracias primeramente porque el Señor nos ha llamado. Tú que estás escuchando, que estás viendo, el Señor te está llamando. El Amén. Señor quiere que lo conozcas a través de la palabra, Amén. para que esa palabra venga a transformar y para que tú te levantes como ese soldado, como ese guerrero, como esa Amén. guerrera que lucha por los intereses del Señor. Amén. Lo mejor es darle a las personas que tenemos alrededor lo mejor. Y lo mejor es la bendición del Señor. Amén. Lo mejor que le podemos dar a cualquier persona, sea a nuestra familia, a nuestra parentela o a las personas cercanas a nosotros, es la vida del Señor. Cierto. No hay mayor riqueza que estar en Cristo Jesús, Amén. que estar disfrutando de Él, porque en Él hay un cambio y hay una transformación. La palabra no llega a mi corazón vacía, la palabra tiene el poder de obrar en mi corazón. Cuando yo la busco y cuando yo le digo al Señor, necesito un cambio, Amén. de verdad necesito que tu palabra haga la obra en mí. Eso es lo que está esperando el Señor para transformarnos a todos. Dios se entregó por nosotros. Cristo fue a la cruz y pagó un precio muy alto. Amén. Para rescatarnos a todos nosotros. Pero al que cree, hay que creer que la palabra tiene el poder de actuar en mi corazón. Aleluya. Hay que creer que Cristo fue a la cruz y pagó un precio por mí. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Y así dejarnos encabezar y gobernar por Él. Amén. Momento de inmersión, martes, punto 7. Señor. La mano del Señor está con todos los que se comprometen a defender sus intereses en la tierra. Amén. Hoy Dios desea contar con cada uno de nosotros. Amén. Por eso Él nos ha bendecido con tanta unidad y unanimidad. Amén. Vamos a ver Isaías 59, 1 y también Isaías 59, del 6 al 8. Bueno, mamá. al menos encontré el 1. Bueno, y acá seguimos. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová
para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Amén, Maravilloso. aleluya. Es de gran bendición volverlo a escuchar. Mire qué gran promesa, mire que cuando uno va a la palabra, mire Dios cómo nos habla. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a disfrutar, que este hablar es para mí, Amén. es para ti. Amén. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. El Señor extiende su mano para salvarnos y su oído está atento a nuestro hablar para el Señor. Bueno, Y el 6 al 8, mamá. amén. Dice el 6 al 8, nos dice 4, 5. Si quieres, ya lo encontré acá. ¿Ya lo tiene ahí? Sí. Bueno, entonces léalo. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá la paz. Amén. Hasta ahí, madre. Entonces, amén, mire lo que nos dice el Señor, o sea, mire que el camino del hombre es torcido si no busca la presencia del Señor. Pero cuando buscamos la presencia del Señor, nos muestra cuál es nuestra real condición para pedirle que nos cambie y nos transforme. Amén. Y solamente lo encontramos en su palabra. Aleluya. Entonces dice, la mano del Señor está con todos los que se comprometen a defender sus intereses en la tierra. Amén. Hoy Dios desea contar con cada uno de nosotros. Por eso Él nos ha bendecido con tanta unidad y unanimidad. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros verdaderamente luchemos por los intereses de Dios. Amén, amén. Ya lo hemos dicho, ¿cuáles son los intereses de Dios? El hombre, la salvación del hombre. El Señor quiere que cada uno de nosotros luchemos para salvar a los hombres. Oh, sí. Es el Señor quien salva, pero ¿a través de quién? De los canales que se dejan usar para llevar la palabra. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros miremos cuáles son los caminos torcidos. Por eso es tan importante la palabra. Aleluya. Mire que aquí nos habla el camino torcido, la maldad, ¿cierto? Pero aquí también nos habla de cómo el Señor anhela y desea que nosotros nos volvamos a Él. Amén. Cómo la palabra es la única que nos santifica. Amén. Amén. Aleluya, amén, porque la mano del Señor está con todos Con los que se todos, comprometen a defender sus intereses en la tierra. Amén. Gloria al Señor Jesús, porque acá vemos que es la mano del Señor y dice, Amén. he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Amén. O sea que su mano está siempre extendida Para con salvar. aquellos que se comprometen Amén. a defender la voluntad y el interés de Dios en la tierra. Amén. O sea que el Señor nos reviste de autoridad para que la salvación de Dios por medio de la palabra opere en las personas, Amén. opere en las Así familias. es. Qué maravilloso saber que cuando yo estoy inmersa, inundada de la palabra, Amén. de ir a rendirme ante el Señor Señor, no Jesús. porque yo sea una persona buena, sino No. porque le digo, Señor, límpiame mis iniquidades, toma el control de mi corazón, de mis emociones, Así es. dame un corazón para perdonar. Entonces el Señor me llama, así como llamó a Abraham, para que haga una obra, ¿cierto? Para que se dirija a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos por ese camino, es algo maravilloso, porque el Así es. Señor Jesús está con nosotros. Amén. Y dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, Amén. Para salvar. ni se ha endurecido su oído para oír. Amén. Gracias, porque el Señor escucha el clamor de sus hijos. Amén. Hay veces pensamos que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero cuando yo hago la voluntad de Dios, creo Amén. y lo confieso, Amén. yo ahí tengo, ¿cierto?, la identidad de ser hijo de Amén. Dios, ¿cierto? Entonces, gloria al Señor Jesús, porque Él hoy está contando con nosotros. Él desde arriba está mirando con un deseo ardiente de ver personas que se levanten con un espíritu Amén. diferente, Amén. de ver hijos que sepan que
todo lo que vemos acá no nos pertenece, no nos va a traer gozo, no nos trae identidad. El mundo, no nos podemos identificar más con el mundo, pues somos de la patria celestial. Amén. Y acá dice algo muy importante: Él nos ha bendecido con tanta unidad y unanimidad. Amén. La unidad y la unanimidad es una bendición de Amén. Dios, que hay que reclamarla, que hay que Amén. luchar por ella, que hay que irnos ante el Señor a decir: Señor, llévanos a experimentar la unidad en mi hogar, en mi casa, con mis vecinos, aún con la iglesia, ¿cierto? Amén. Que podamos tener un testimonio vivo, principalmente para agradar al Señor, Amén, ¿cierto? amén. Y también para que ese testimonio pueda arrasar a las personas. Amén. Amén. Continuamos entonces, mami, con el último punto de esta inmersión, que es el punto 8. Si quieres lo lees, mami. Bueno, entonces tú buscas Efesios 5:26. Amén. Dale, lee. Bueno, dice, ¿cómo podría Dios, que es santo, unirse con algo que no es santo? Por eso se entregó a sí mismo por nosotros para santificarnos. En Efesios capítulo 5, en el versículo 26, dice que bueno, léelo. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Cómo podría Dios, que es santo, unirse a algo que no es santo? Por eso se entregó a sí mismo por nosotros para santificarnos. La iglesia, aquí habla de la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros. Cierto. Él se entregó por nosotros para santificarnos, para que nosotros creyésemos en Él a través de su palabra. Amén. Y cuando yo voy a la palabra me purifica, me lava, me limpia, porque ahí dice para santificarlos por el lavamiento del agua, por la palabra. Amén, es la aleluya. palabra la que tiene el poder de lavar todas mis iniquidades y Amén. maldades cuando yo se las confieso al Señor. Aleluya. Por eso cuando yo creo y me confieso ante el Señor, me inclino a Él y le cuento todos mis pecados, Así le es. pido perdón, Amén. es porque yo creí en Él. Amén. Y la palabra me lava. ¿Por qué? Aleluya. Porque la palabra es la que trae luz a mi vida, Es la ¿cierto? palabra. Entonces, esta palabra es la que necesitamos tomar hoy para que Dios nos vaya lavando, limpiando. Cada que yo me acerco a la palabra, me lava y me limpia de toda Amén. maldad, pero también me llena de Él, me Amén. va llenando de Él y me va enamorando de Él. Amén. Por eso soy lavado y limpio para ser santa. La iglesia toda, llegar a ser santa para estar en el Señor. Amén. Porque Él es santo, Él es puro. La iglesia también necesita ser lavada. Amén. Para ser purificada, sanada y limpia. Amén. Aleluya, aleluya, mami, qué bendición. ¿Cómo podría Dios, que es santo, unirse con algo que no es santo? Sí, no Señor puede, Jesús, Señor gloria a Jesús. Dios por la obra de Amén. Cristo Jesús en la Amén. cruz, porque Jesús vino a ser igual a nosotros como hombre, vino, padeció y nos Señor dio el Jesús. mejor ejemplo. Y por Amén. medio de Jesucristo hombre es que nosotros nos vinculamos con Dios, que nosotros nos podemos acercar a Dios, Amén. que nosotros podemos, Señor Jesús, ser justos delante de Dios, no Oh, porque Señor seamos Jesús. justos o lo merezcamos, porque Cristo es justo y Amén. Cristo es el unigénito del Padre, Así pero es. juntamente con Cristo fuimos resucitados. Amén, amén. Entonces, qué Cuando obra tan creímos, maravillosa, amén. qué obra Amén. tan maravillosa, porque Dios, el Señor Jesús, ya Oh, lo Señor hizo Jesús. todo por nosotros. Amén, ya lo hizo. Y por nosotros. aún nos dejó la palabra, ¿cierto? Ese, Sigue trabajando en ese nosotros. vehículo maravilloso que añade las virtudes divinas, los elementos divinos de Dios, de Cristo añadidos a mí, ¿cierto? Amén. La palabra es la que hace el proceso de transformación Amén. y la que me lleva a conocer a Jesucristo hombre, ¿cierto? Amén. La voluntad de Dios. Entonces, claro que Dios pudo, Señor Jesús, unirse con nosotros Amén. a través de Jesús. Amén. ¿Por qué? Por ese amor tan inmensurable que se entregó a sí mismo por nosotros para santificarnos. Entonces,
¿Quién nos lava? ¿Quién nos limpia? Amén. Cristo a través de la A palabra. través de la palabra. No va a ser mi querer cambiar, mis juramentos, no, todo eso es vano. Lo único que puede transformar mi vivir, que Amén. puede cambiar mis caminos, que puede transformar mi Claro. destino, Amén. es la palabra del Señor, Amén. es esta palabra viva que hoy estamos llevando, que hoy estamos nutriendo, Disfrutando. que hoy estamos disfrutando, mami. Amén. Y vuelvo y repito Efesios 5:26 que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. O sea que la Nos- palabra nos purifica, nos hace un santifica, proceso de purificación. Amén. ¿Qué se purifica? Lo que está sucio, Así es. lo que está inadecuado, lo que necesita un proceso de transformación Amén, amén. para llegar a ser algo precioso. Amén. Entonces nosotros somos aquellos que necesitan ser purificados por medio de la palabra. Amén. ¿Qué necesitamos? Simplemente rendirnos al Señor, Amén. no apartarnos de la palabra, no creer que somos inmerecedores, que porque nos alejamos, pues el Señor nos dice, vuelve, introdúcete en el fluir del río del agua viva, Amén. que el Señor hará la obra en nosotros. Amén. 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 Bueno, sí, amén. Qué bendición, de verdad, qué bendición. El propósito que Dios tiene para con nosotros los hombres. Amén. Y el Señor está por toda la tierra, ganando el corazón del hombre, llevando la palabra, porque quiere una salvación. Que nosotros, sus hijos, tengamos una salvación completa. Los que creemos. Esto es Aleluya. para el que cree primeramente. Entonces, gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado. Y esperamos que también se haga vida en sus corazones. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga.